Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami y para el resto del mundo. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Este mes de abril se lo he dedicado con mucho cariño a el mes de la concienciación sobre el trastorno del espectro autista. Y todos mis invitados de este mes de abril han conversado desde diversas ópticas, porque son de diferentes disciplinas, acerca del trastorno del espectro autista. Y con relación a este tema, en este día que estamos cerrando este mes de la concienciación sobre el trastorno del mes del autismo, o mejor dicho, el mes de la concienciación dedicado a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista, quiero decirles que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es crucial para marcar políticas de salud aquí en los Estados Unidos, y son políticas que inclusive bajan a toda Latinoamérica, ha determinado que actualmente, y es una estadística también de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente 1 de cada 36 niños neurotípicos es diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Y llama poderosamente la atención que existen factores ambientales, factores que son, digamos, no solamente del entorno cercano, sino también del entorno indirectamente, que afectan no solamente la alimentación y la salud de la familia, sino también a las personas, incluyo niños, adolescentes y adultos, que están dentro del trastorno del espectro autista. Para hablar de este tema, particularmente el día de hoy, tengo como invitado a un compañero de promoción que teníamos muchísimos años que no nos veíamos. Es más, no sabíamos el uno del otro. Se trata del doctor Andrés Marcano, médico cirujano, egresado de la Escuela de Medicina Doctor José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Posee estudios de pediatría y puericultura que realizó en el Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani, conocido como El Llanito, al oeste de la ciudad de Caracas. Y además de eso, el doctor Andrés Marcano, al igual que yo y varios de nuestros invitados, es pupilo de la doctora Lilian Negrón, una psiquiatra eminente que fue quien inició todo este movimiento para concientizar acerca de la existencia de esta entidad, esta condición conocida como autismo, por allá por los años 70. En el año 1975, exactamente, comenzó la doctora Lilian con todo este movimiento. Les decía que el doctor Marcano posee una certificación de la LINCA,
que es la Liga de Intervención Nutricional en Niños con Autismo e Hiperactividad, certificación que obtuvo en el Distrito Federal de México en el año 2012. Y desde hace 19 años, este mes de octubre cumple 20 años, está dedicado a su trabajo a las personas dentro del espectro autista en una organización de la cual vamos a hablar profundamente más tarde, que es Sovenia. En ella, el doctor Marcano ha evaluado más de 3.000 niños con la condición y el doctor Marcano también es docente del diplomado de trastorno del espectro autista que dicta la Universidad Central de Venezuela a través de la Facultad de Medicina. Doctor Marcano también procede una certificación por investigación en Boston, aquí en los Estados Unidos, en Virginia, en Tampa, ha tenido entrenamiento médico en Baltimore y en Tampa también aquí en los Estados Unidos. Es embajador médico, consultante de firmas internacionales, cosa que nos llena muchísimo de orgullo y satisfacción. Bienvenido para todos ustedes, doctor Marcano. Muchas gracias, Eliezer. Bueno, aquí estamos como colegas, amigos y compañeros de promoción. Y bueno, un placer volverte a encontrar, Eliezer. Claro, tú estás en la competencia, tú estás en la escuela Racete y yo estaba en la escuela Vargas, pero estamos en la misma, en la misma facultad, ¿no? Tú Pero sabes que siempre había una... sin embargo, doctor, todos éramos muy buenos amigos y muy buenos compañeros, así como Sí, también los que militábamos en los diferentes partidos políticos de aquella época. Yo era militante de Acción Democrática y eran muy buenos, tengo muy buenos amigos de aquella época que militaban en la izquierda venezolana y todos éramos amigos. No existía la polarización política que actualmente nos afecta a todos tanto. para nada. Mira, ya que me estás hablando de esa cosa, mi papá decía, mi papá toda la vida fue copellano, ¿no? Entonces, ya que estás hablando de eso, mi papá decía, yo no sé por qué soy copellano, si la mayoría de mis amigos son adecos y comunistas. Nos pasaba a todos, porque todos éramos Mm, compañeros, éramos un solo pueblo, exactamente. Pero éramos. bueno, no entremos en otras de esas divergencias porque, bueno, el tema se extendería, ¿no? No, pero es bueno mencionar estos temas, doctor, que parecen tan cotidianos y tan triviales, porque a las generaciones nuevas, ellos, la única manera, la única forma de vida que ellos conocen es esta, Ujú, oposición y gobierno, oposición y exacto. oficialismo. Eso es lo único que ellos conocen y pareciera que para ellos vivir de la manera como estamos viviendo es normal. Y no es Sí, absolutamente nada normal que estemos viviendo como estamos viviendo. Entonces, totalmente. retomando nuestro tema, que es el trastorno del espectro autista. Doctor, usted que tiene ese aval internacional que Ujú. afortunadamente usted pone en práctica allá en Venezuela para servir a nuestros hermanos venezolanos. ¿Cómo afecta el ambiente, el entorno social, el entorno, el ambiente propiamente dicho y todo lo que nos rodea, la alimentación, los productos que usamos para el aseo personal? ¿Cómo afecta todo eso al público en general y cómo afecta a la población que está diagnosticada con el trastorno del espectro autista? Ok. Mira, cuando uno empieza a ver este tema, y bueno, yo tengo ya una perspectiva ya de 20 años. Cuando yo empecé a trabajar con autismo hace casi 20 años, con la doctora Lilia Negrón, de Me buena está memoria, llamando un muchacho, por cierto, con trastorno del espectro autista, que me contactó a través de las redes sociales y le voy a tener que transferir la llamada. está bien. Pero bueno, diciendo, mira, fíjate, estoy hablando de, obviamente, la idea es que estamos en una epidemia. ¿Por qué? Porque los trastornos del espectro autista hace 20 años eran uno en 300, Ujú. que lo hacía el mismo CDC de Atlanta, que lo cual tú lo acabas de mencionar. Y las últimas cifras son uno en 36. Y definitivamente es una cosa que ha aumentado de manera exponencial, sobre todo en los últimos 20 años. Eh, Cuando la doctora Lilia Negrón en los años 70 o en los años 60 del siglo pasado, era uno en 10.000. O sea que no se puede atribuir simplemente que haya mayor conciencia del diagnóstico, ¿no? Porque eso no explica ese aumento exponencial al doble o al triple de esta condición, pues. Y bueno, definitivamente es una epidemia y con lo que tú dices, es una epidemia que cada día hay más estudios
de que hay está relacionada con el aumento de la carga tóxica. Claro, de cada uno de estos temas podríamos extendernos muchísimo. Por ejemplo, empezamos a hablar de los organofosforados, de los metales pesados, de los herbicidas, de la carga química de lo que se llaman los disruptores endocrinos en muchos de nuestros perfumes, de nuestras cosas que están en el ambiente, pues químicos que existen en nuestros productos de limpieza y de limpieza, higiene y de belleza. Eh, Influyen, por supuesto, mucho en en mujeres que están embarazadas. Ya son mamás que ya hay una carga tóxica que se dice que a veces el embarazo, el que recibe esa carga tóxica, a veces es el bebé que se está formando. O sea, que ya hay una carga tóxica que existe desde el bebé en el momento desde la concepción. Bueno, ¿no? Y eso definitivamente hay algo, y eso, ¿y qué afecta en definitiva esa carga tóxica? Bueno, puede afectar diferentes órganos, puede afectar el sistema digestivo, puede afectar el sistema endocrino, puede afectar el sistema inmunológico, puede afectar, y en definitiva, eso afecta al sistema neurológico, que es cuando empezamos a ver, ya hasta que estamos hablando del caso de los trastornos del espectro autista, esas eh, ac- características clínicas que vemos en un paciente que está dentro del espectro, ¿no? Que es el área de lenguaje, comunicación, conductas y socialización, básicamente esas tres áreas, ¿no? Por supuesto, es una cosa muy importante también que hay que hacer ver que los trastornos, cuando uno habla de trastorno del espectro autista, hay que recalcar muy bien una palabra que es dentro de esas tres frases, que es espectro, porque todavía hay la idea en muchos profesionales, en la población general y sobre todo en profesionales, médicos, psicólogos, psicopedagogos, que esto es una cuestión, nada más existe el niño que está dentro del espectro de manera severa. Pero definitivamente hay grados de autismo y afecta a cada niño. O sea, y una cosa muy importante, cada niño hay que observarlo específicamente. La individualidad es muy importante en estos niños. Claro, hay una situación en estas tres áreas que te acabo de mencionar, pero en cada niño se va a manifestar de manera diferente. Otra cosa muy importante que quiero hacer ver esta primera pregunta es que cuando un niño regresa, o sea, cuando un niño viene evolucionando desde el punto de vista de su desarrollo físico y mental, cuando él hace una regresión en el lenguaje o en el contacto visual o la pérdida de contacto visual, o sea, venía evolucionando bien y hace un retroceso, pierde el lenguaje o deja de hacer contacto. Ahí tenemos que pensar básicamente que hay un problema ambiental, algo ambiental que está afectando a este niño, porque todavía hay la conciencia de que el niño nace con autismo y va a permanecer autista y va a ser algo que va a permanecer, y él es así porque él es autista. No, no, no. Hay algo ambiental que lo está afectando específicamente a ese niño que tenemos delante. Eso es más o menos la primera pregunta que te podría contestar. Entonces, para la audiencia, entiendo, para explicárselo a la audiencia en términos más o menos sencillos, que así como la humanidad ha venido desarrollándose industrialmente, asimismo, en esa misma medida, también ha venido afectando la salud de las personas. Eso en primer lugar. Y en Sí, señor. segundo lugar, esa afectación es mucho mayor en las mujeres embarazadas, Sí, también señor. en los padres, acotaría yo También, también, porque también, para formar un definitivamente. ser humano hace falta una célula mía y una célula de aquí, Totalmente. nos afectaría a ambos. Definitivamente. Y Sí, además señor. de ello, una vez que el niño nace ya con una neurotipicidad de las 6 que existen, y sobre todo los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, los afecta a tal punto que regresan o se estancan en su desarrollo, o quizás si están en tratamiento, también podríamos incluir esa parte, si están en tratamiento, hay un retroceso en la evolución que vienen teniendo. Hay una Ujú, pregunta muy recurrente en la audiencia, doctor, porque a mí ujú, me lo han preguntado en las últimas semanas. Yo tuve la oportunidad el primer viernes de este mes, se lo dediqué a familia, sociedad y autismo. Lo hice con la licenciada Milagros Aguiar, quien me acompaña el viernes de salud mental, el primer viernes de cada mes, con el doctor ujú. Freddy Sánchez, que fue alumno suyo
y es amigo mío y también estuvo invitado a ese Claro. programa. Tuve de Ujú, invitada a la doctora Ana Cecilia Márquez, que también es profesora ujú, del diplomado, también es amiga mía por esta casualidad de la vida, a la doctora ujú. Gisbeli Salazar, que es neurólogo, a la doctora Mariela García Torres, que es médico foniatra, y a la doctora Carolina López, que fue la última invitada que tuve la semana pasada, que es Ujú, gastroenterólogo infantil y experta en nutrición pediátrica. Y ujú. todos coinciden en que, por supuesto, la alimentación es algo muy importante y crucial en la aparición de esta neurotipicidad y en la afectación de ese ser que se está desarrollando in útero. Ahora bien, Entonces, la audiencia se pregunta, ¿el autismo es una condición genética, es una condición congénita? ¿Se puede heredar la condición del trastorno del espectro autista, doctor? fíjate, una cosa importante, se puede heredar la susceptibilidad, es decir, pero hasta ahora no se ha demostrado que hay un gen específico Es que te voy a decir algo, Eliezer. Yo, en mis 20 años ya de experiencia con el trastorno del espectro autista, yo he llegado a la condición que el autismo es un síntoma en estas áreas específicas, en las áreas que ya te mencioné, de muchas cosas previas, ¿no? Que pueden afectar a una persona determinada con estos síntomas que estamos hablando, de problemas de lenguaje, problemas de socialización, problemas conductuales, pero en definitiva es un síntoma como decir la fiebre, porque cuando uno habla de la fiebre, la fiebre puede ser, la fiebre no es una entidad en sí misma, no es unas cosas, la fiebre es causada puede ser causada por mucha infección, problemas metabólicos, es como la manifestación final de algo que viene previo. Ahora, obviamente, eh, si o sea, hay predisposición genética, pero no se puede hablar de algo específico, un gen. Hasta ahora, de hecho, ha habido fíjate tú, se han estudiado varios genes que podrían estar relacionados con autismo, se ha hablado hasta 109 genes o 106 por ahí, pero no hay una causa, este gen produce autismo, no, porque fíjate tú, hay dos personas que pueden tener el mismo gen y en unas se manifiesta el autismo y en otras no. Además, aquí hay que meter un concepto nuevo que la gente tiene que saber que se llama epigenética. ¿Qué es epigenética? ¿Cómo influye el ambiente en nuestros genes? O sea, nuestros genes no es una carga que es inmutable, siempre igual. No, hay una interrelación entre esos genes y la genética. ¿Cómo se manifiesta eso de manera práctica? Porque hay genes que se activan o no se activan dependiendo del ambiente. O sea, es un tema muy complejo, pero por eso es que podemos explicar que hay varios niños que pueden estar, te pone tú, algunos se va a manifestar el autismo y en otros no. Ahora, pero puede ser que ese niño, otro niño, no se manifieste como autismo, pues se puede manifestar en enfermedades autoinmunes o eczema o problemas nutricionales. O sea, se puede manifestar en varias formas una carga tóxica. En determinados niños se manifestar como autismo, pues. ¿Entiendes? Y bien, para la audiencia, doctor, así a modo general, en un lenguaje sencillo que nuestra audiencia pueda entender. Ujú, Eh, ok. bueno, porque son términos técnicos los que nosotros Ujú. solemos utilizar como profesionales de la medicina, como científicos que somos. Eh, ¿Cómo influye esa epigenética, ese entorno, ese ambiente que rodea a la madre embarazada y al niño recién nacido? Ya en la emisión pasada hablamos suficientemente de la microbiota, que es Ujú. una intervención magistral que tuvo la doctora Carolina López, a quien le agradezco su participación en mi programa. ¿Cómo influye esa epigenética? Todos esos factores ambientales y tóxicos que son dañinos para el organismo en la mujer embarazada, digamos en los aparatos y sistemas principales o en los principales órganos de estos sistemas. Bueno, es muy excelente tu pregunta, Eliezer. Fíjate. Voy a tratar de explicarlo de una manera más para que la gente lo entienda, ¿no? Voy a poner un ejemplo un barrilito tóxico. O sea, imagínate tú que todos nosotros tenemos una capacidad de aguantar tóxicos, ¿verdad? Eh,
Y cada persona, el tamaño de ese barril de aguantar tóxicos es diferente. Entonces, las personas más susceptibles, ese barrilito es más pequeño. Y, imagínate tú, tenemos un barril, ¿verdad? Ese barril tiene diferentes tamaños. Eso no sería nuestra susceptibilidad genética. O sea, eso lo tenemos. Unos son más grandes, otros son más pequeños. También ese barrilito también depende del momento de la vida que estemos. Porque no es lo mismo un niño en formación que pesará 1 kilo, 2 kilos, o un bebé recién nacido que pesa 3 kilos, que un niño de 10 kilos o un adulto de 20 kilos. Es decir, la carga tóxica, vamos a suponer, de mercurio, por poner un ejemplo, de ese metal pesado, es diferente la capacidad de aguantar esa carga, esa carga tóxica es diferente en cada persona y cada persona en un momento de su vida. Y lo voy a interrumpir para esto. Ya la doctora Carolina López hizo un breve introito a esto, donde cómo se expone la mujer embarazada al mercurio que es tan tóxico para el organismo. Bueno, la causa más obvia son en las amalgamas dentales, pues. Que hasta hace muchos años todavía se usaba amalgamas de mercurio, pues. Y también, quizás también en las vacunas, pero se ha quitado el mercurio en las vacunas, pero todavía hay una carga de aluminio bueno, y en general en el ambiente, el comer pescado, acuérdate que nuestros mares están contaminados por mercurio. Mientras más grande es un pescado, más carga de mercurio tiene. Bueno, y en general en el ambiente, muchos productos, alimentos procesados, bueno, eso, pero básicamente lo que te quiero decir. Disculpe, doctor. Además del Sí. mercurio, ¿qué otros elementos, qué otros tóxicos pudieran Ok, mira, afectar la salud de la bueno, mujer embarazada? okay, tenemos mercurio, aluminio, plomo, organofosforados. Los organofosforados son insecticidas o herbicidas. Hay un herbicida de uso muy común en los últimos años, desde los años 80, que es el famoso glifosato. No sé si la doctora Carolina habló del glifosato. El glifosato es un herbicida que causa una disrupción en la microbiota intestinal. Menos que la doctora Carolina Ella habló de habló eso de eso. mucho más profundidad. ¿Qué pasa? Que la microbiota inflamatoria o patógena o comensal, no la buena, no es susceptible al glifosato. Sobrevive. O sea, el glifosato mata la microbiota buena, pero no mata la mala. Entonces, ¿qué pasa? El glifosato se encuentra en muchos de los cereales de consumo el mundial, a nivel no solamente de los Estados Unidos, a nivel mundial. Eso es un producto ¿Cuáles, porque doctor? ¿Cuáles sería cereales? trigo, avena, cebada, centeno, arroz. Además del arroz hay el componente de arsénico también, que es otro tóxico, otro metal pesado. O sea, que la cosa es compleja. Pero bueno, volviendo al concepto ese que te quería explicar del barrilito y de la epigenética. Lo que pasa, nuestras células, o sea, esa capacidad de desintoxicar, bueno, imagínate que el barril tiene una llave de desagüe, ¿verdad? Y esa llave es que la forma que ese barrilito va botando los tóxicos. Te lo estoy viendo de una manera para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos nuestras vías de desagüe, vamos a decirlas, tapadas o obstruidas, esa carga tóxica se va a acumular más. Entonces, ¿qué es la vía de desagüe en una persona específica? Son nuestras vías de metabolización bioquímica. ¿Cuál es la vía de la transsulfuración? Si la transfusuración hace que botemos tóxicos, ¿por dónde lo vamos a botar? Por la piel, por el intestino y por los pulmones. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos problemas digestivos, de estreñimiento, de disbiosis, entonces esa vía hepática digestiva no está funcionando adecuadamente. Si aumentamos la carga tóxica por comer alimentos procesados, porque no solamente es el glifosato, también hay una cosa que se llama los parabenos, los colorantes, los azúcares procesados. Los azúcares procesados aumentan una cosa que se llama la cándida. Cuando hay aumento de la cándida porque o sea, un aumento de la cándida por problemas de disbiosis, por alimentos que alimentan más esa cándida, por
alimentos inflamatorios. La cándida cuando aumenta puede causar disrupción de la membrana intestinal, es lo que se llama el intestino permeable. Ese intestino permeable hace que aumente, se active sobremanera el sistema inmunológico, que hay una cantidad de mediadores inflamatorios que pueden llegar también a la barrera, la barrera del cerebro hematoencefálica, pues. Y eso puede también aumento de mediadores inmunológicos en el sistema nervioso central, sobre todo en los astrocitos, que son las células que es como el soporte del sistema neuronal. Entonces hay una inflamación en el sistema nervioso central en los casos de niñitos que están dentro del espectro. Y bueno, eso es más o menos la idea que me quedó por decir. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño está estreñido, tiene una inflamación o no está funcionando adecuadamente el sistema digestivo, hay un intestino permeable, no tiene capacidad a nivel molecular de desintoxicarse. Entonces volvemos a la idea que te está dando, del barrilito. O sea, esas vías de desintoxicación, como las llaves de desagüe, no están funcionando adecuadamente. Entonces, ¿qué tenemos que lograr aquí? Primero, desinflamar intestino. ¿Cómo desinflamamos intestino? Obviamente cambiando la alimentación. O sea, ¿qué es lo que está en nuestras manos inicialmente? Cambiar la alimentación, ayudando a mover ese intestino, bajando la carga tóxica que ingerimos en el ambiente, ayudando al mismo cuerpo a desintoxicarse, pues ese sería, y bajando la carga del ambiente, o sea, empezando a comprar productos que no sean tan tóxicos. Así en general, claro. Esto da para hablar, o sea, para hacerlo mucho más largo el tema, pero Y para hacerlo básicamente, más sencillo, comprensible claro. para la gente. Doctor, usted mencionó también el plomo, el Ujú. aluminio y el arsénico. ¿De qué manera puede estar expuesta una mujer embarazada o un niño ya con la condición presente a estos metales? Bueno, cualquier industria que esté cerca, el mismo, todos los vehículos automotores están emitiendo siempre tóxicos, o sea, el mundo que vivimos actualmente. De hecho, hay una cosa que es el calentamiento global, que no es una cuestión de debate político, es un hecho científico. O sea, que los hechos científicos no admiten debate político. Los hechos En lo científicos son absoluto. totalmente objetivos y lo tienes que reconocer. Es una evidencia, es algo que está ahí. Pues es como decir el aire que respiramos, el agua que tomamos. Nadie discute eso. Bueno, que hemos viviendo un mundo donde hay un calentamiento global es algo obvio. Entonces, ¿dónde está el aplomo, arsénico, mercurio? Bueno, en el ambiente, en nuestras refinerías, en, a veces en el suelo, por ejemplo, en el cultivo de arroz puede estar ya un suelo contaminado. Bueno, múltiples causas, pues. Y también mencionó los parabenos. ¿Dónde se encuentra la mujer con los parabenos? Ajá. En los ciertos productos de belleza, puede ver, en las cremas, en pintura de uñas. Pero fíjate, hay una cosa, yo no digo que la mujer no se ponga nada, o sea, hay alternativas sanas, ¿me entiendes? Eliezer. Pero definitivamente, y más, entonces hay un ejemplo que yo siempre digo, tú sabes que lo he puesto mucho en mis posts, en mis redes sociales, en mi Instagram, que es, yo tengo uno muy bueno que dice que siempre la mujer que está embarazada empieza a arreglar el cuarto del niño, ¿verdad? Vamos a pintar el cuarto, la cuna, todo, o sea, siempre se ocupa mucho del cuarto del bebé, y eso es validísimo, por supuesto. Pero se olvidan de la primera cuna del bebé. ¿Cuál es la primera cuna del bebé? El vientre de la mamá. Y entonces empieza, la mujer tiene que bajar su carga tóxica, porque mira, se han estudiado, Eliezer, hasta 286 tóxicos diferentes en el cordón umbilical de niños, de los niños hoy en día. O sea, date cuenta de la carga tóxica que están expuestos los niños. Y eso explica definitivamente este aumento exponencial de los trastornos del espectro autista, del caso que estamos hablando hoy. Ya. Doctor, usted mencionó, o mejor dicho, yo mencioné en su presentación que usted tiene en su Ujú, haber en estos 19 años de ejercicio profesional frente a ujú, SOVENIA, que es la Sociedad Venezolana de Autismo, de Atención para Niños y Adultos con Autismo. Y ujú. voy a hablar con ella, con una representación de organización más tarde. Usted ha tenido 3.000 oportunidades para ver muchas cosas, o más de Ujú. 3.000, porque también se estudia el grupo familiar, se evalúa el También, grupo familiar. claro.
claro. ¿Cuál es la constante que usted ha encontrado como médico en la evaluación de estos 3.000 niños? Estos más de 3.000 niños que usted ha evaluado en estos casi 20 años de trabajo allí. Mira, si tú me hablas, hay muchas cosas que he encontrado, evidentemente, pero si me hablas de una constante más importante, es la regresión. O sea, la mayoría de los pacientes que yo he visto, lo que veo es un niño que venía avanzando bien, aparentemente, o sea, estaba teniendo todos sus hitos de desarrollo, y hay un momento determinado, al año y medio, que pierde el lenguaje. Es como pierde el lenguaje, pierde contacto visual, deja de responder al llamado. O sea, y cuando lo hacía anteriormente, y cuando está pasando eso, estamos hablando de que el barrilito de carga tóxica se desbordó en ese niño en ese momento específico. ¿Cuál es ¿Qué es la lo importante? causa? La causa, doctor. La carga tóxica, porque fíjate tú, ese niño venía ya, desde que estaba en el vientre de su mamá, ya venía teniendo una carga tóxica que se iba aumentando, aumentando. La mamá ya está inflamada. Fíjate tú, es una cosa, sería otro tema de hablar, pero definitivamente cada día las mujeres están teniendo sus bebés en unas edades más tardías. Cada día las mamás les cuesta más salir embarazadas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque también están inflamadas, están intoxicadas. Entonces, son bebés que ya nacen de una carga tóxica previa. Entonces, cada día las mujeres tienen los bebés más por cesárea. ¿Qué pasa con eso? Ya te lo habrá explicado la doctora Carolina. Cuando Sí, cómo no. hacemos bebé por cesárea, el bebé no tiene la microbiota adecuada, porque acuérdate que ya el bebé empieza a tener su microbiota sana desde que empieza a pasar por el canal vaginal. Si pasa por el abdomen, la microbiota no es la misma, porque los gérmenes de la piel, del abdomen de la mamá no son que la misma de la carga vaginal. Segundo, cada día hay más problemas de lactancia materna disminuida o mixta. O sea, menos lactancia materna, más fórmula. La fórmula nunca va a ser un sustituto de la lactancia materna. Hay casos determinados que hay que dar fórmulas, ¿verdad? Específicamente uno, pero hoy en día no, o sea, mucha cesárea, poca lactancia materna. Entonces, además carga tóxica ambiental. Entonces, al final, ¿qué pasa? Eso como que se rebasa también te voy a hacer una cosa, un tema polémico, pero uso indiscriminado de las inmunizaciones. Vamos a hablar de eso. Yo quiero que usted profundice en él. Porque ese tema es sumamente importante, doctor, sobre todo con el advenimiento de la COVID-19 en los 2 últimos años y medio, que el presidente de acá, él firmó un decreto terminando la pandemia, pero usted y yo sabemos que no ha terminado. Sí, Tiene usted la palabra, doctor, para que profundice en el tema de las vacunas y la mujer embarazada. ok. Primera premisa que te quiero decir con la vacuna. Primero, yo no soy antivacuna. Yo considero que desde el punto de vista en la historia, las vacunas han tenido grandes logros muy positivos. De hecho, la vacuna permitió la disminución del polio, muchas enfermedades transmisibles que causaban devastación, la rabia, bueno, la viruela. O sea, las vacunas es un arma, vamos a llamarlo un arma terapéutica muy útil. Yo lo que estoy en desacuerdo es el uso indiscriminado de la vacunación. Por ejemplo, eso como pediatra te digo, yo nunca estuve de acuerdo en poner varias vacunas un mismo día, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle la del sarampión, rubiola, parotiditis triple, no, le faltó también la del otro, le vamos a dar la hepatitis B el mismo día, ¿no? Porque el sistema inmunológico no, no funciona así. O sea, tú no le puedes poner carga inmunológica diferente. Nadie se enferma de 5 enfermedades el mismo día, en el mismo momento. Por eso. Entonces, eso causa una desregulación inmunológica. Segundo, definitivamente, eh, la vacuna del trivalente viral, sarampión, rubiola y parotiditis, eh, se ponía a una edad al año y medio, que será el esquema, pero para que hubiera más respuesta inmunológica, claro, porque si la ponías antes, la respuesta inmunológica
inmunológica en un bebé de meses, no hay respuesta inmunológica adecuada en esa vacuna. Pero da la casualidad que en ese momento el sistema inmunológico del niño está en un, te voy a decir, por ejemplo, el sistema inmunológico de un niño los primeros años todavía es inmaduro. Él depende mucho de la carga inmunológica que le transmitió a la mamá a través de la placenta y a través de la lactancia materna. Pero ¿qué pasa? Esa carga inmunológica, ya el año y medio, ya que fue prestada a la mamá, la ha ido perdiendo y él entonces empieza a desarrollar su propio sistema inmunológico. Y hay como una especie de valle, de nadir, que usualmente es el año y medio. Y el año y medio es cuando le ponemos, en algunos niños, se le pone el sarampión, ribolia, peritonitis. ¿Qué pasa? Ahí puede presentarse en algunos niños ya susceptibles con un estómago inflamado, ya una carga tóxica, puede causar, es como el último detonante de producir los síntomas de intestino permeable, con la disbiosis, con que tiene que ver con un poco con todo, o sea, con todo lo que es los neurotransmisores. Bueno, el caso es que las vacunas, el mensaje que yo quiero dar es que hay que ponerlas, hay que ser racional con las vacunas. Y en un niño que ya tiene un hermanito que está dentro del espectro, que uno está pensando que para buena susceptibilidad, uno tiene que ser mucho más racional en con las vacunas. Fíjate tú, no sé si tú te acuerdas, Eliezer, cuando uno empezaba a hacer sus prácticas médicas en los hospitales, las enfermeras nunca ponían vacuna a un niño que tuviera fiebre. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Bueno, esa era una sabiduría popular, porque tú nunca puedes, otra cosa, no puedes vacunar a un niño que está enfermo, porque está desarrollando una infección y le vas a poner otra. O sea, lo que te quiero decir yo, el tema de la vacuna, hay que ser racional y hay esquemas con racionalidad. O sea, no le puedes dar esa premisa de que más vacunas es mejor, eso definitivamente no es verdad. Ok, el tema del COVID que ya lo has mencionado, fíjate, que el COVID nos ha traído muchas lecciones desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que más se complicaban con COVID? Bueno, el que estaba obeso, el que era diabético, o sea, el que tenía un síndrome metabólico previo. O sea, pero para fines que la gente lo entienda práctico, era una gente que ya estaba previamente inflamada. ¿Y qué pasa? El COVID producía lo que llama una tormenta de citoquinas, una tormenta inflamatoria, porque tú dices, oye, porque esta persona que no es mayor, que tiene una edad, que aparentemente es sano, pero cuando tú ves la historia de esas personas que se complicaron con COVID, empiezas a ver que era una persona que tenía probablemente una disbiosis, tenía sobrepeso, estaba inflamado O previamente. era Entonces, hipertenso o era fumador. claro, pero sobre todo un problema de alimentación. Entonces, tú dices, ¿por qué esa persona se complicó y esta otra persona que tiene aparentemente el mismo estado de salud, el mismo estado de salud, entre comillas, sí se complicó? Entonces, y de hecho, posterior al COVID, se han hecho trabajos cada día de las consecuencias crónicas del COVID. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Definitivamente era un problema inflamatorio previo por eso algunas personas se complicaban más que otras. O hay personas que quedaron como con secuelas, quedaron con taquicardia, pericarditis. Entonces, claro, obviamente el COVID nos ha enseñado muchas cosas. Y el COVID, obviamente, la vacuna del COVID es polémica en muchos centros, pero obviamente, pero yo creo que más que la vacuna, el COVID ha ido disminuyendo porque cada día nuestro sistema inmunológico se ha ido adaptando o sea, es como todos los ciclos de epidemias en la historia. Hay un ciclo de la epidemia. Te puedo asegurar que la cólera en el siglo XIII, o la cólera o la peste bubónica, no desapareció porque hicieron vacuna en el siglo XIII, ¿no? No existía. O sea, obviamente la vacuna ha ayudado en el COVID, pero obviamente, bueno, es un tema, sería muy polémico hablar. Pero en los niños que están dentro del espectro, hay que individualizar el caso de cómo vamos a vacunar a ese niño. Y Ese doctor, sería ¿y mi existe mensaje. alguna estadística probada de mujeres embarazadas que hayan recibido la vacuna contra la COVID y después, el producto de su concepción, haya sido un niño dentro del espectro? Todavía no. Sinceramente, todavía no hay trabajo para definir. Es que es muy reciente todavía, ¿no? Que es muy O sea, reciente. todavía estamos como, pero probablemente se hagan trabajo en el futuro en ese aspecto, que yo conozca, ¿no? Pero te puedo asegurar que todavía sí con grandes poblaciones y un seguimiento de varios años, obviamente no ha habido el tiempo para hacer esos trabajos. Pero lo que sí hay trabajo de que personas con post-COVID han quedado con muchas enfermedades crónicas, ¿no?
Y eso sí hay trabajo desde el punto de vista del cardíaco, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista sensorial. Sí hay, y hay consecuencias post-COVID. Ahora, mujeres embarazadas que hayan tenido un niño, no, eso todavía no hay. Lo que sí, obviamente, el COVID influyó esa parte ambiental en el sentido de niños que fueron niños muy poco estimulados en un momento dado, porque fueron niños que estuvieron metidos en casa, no tuvieron contacto con nadie, muchas pantallas, muchos teléfonos celulares, acuérdate que definitivamente está estudiado que el exceso de pantallas y la poca estimulación en el medio ambiente influye en nuestras mitocondrias, que es otro tema que podríamos hablar largo un día, Eliezer. Pero, porque fíjate tú, la carga tóxica, ¿cuál es el común denominador? ¿Por qué la carga tóxica nos afecta? O desde el punto de vista, bueno, aparte de la parte inflamatoria, pues también la parte de la disfunción mitocondrial. La mitocondria, para los que no están en este medio de los médicos, es como la planta de energía de la célula. ¿Y qué pasa? La mitocondria se ve afectada por la carga tóxica. Entonces, es como si no tuviéramos suficientemente carga energía. Y de hecho, muchos de los síntomas que uno ve en estos niños que están dentro del espectro, que aparecen los síntomas del autismo al año y medio, pero resulta que ese niño, cuando uno empieza a ver la historia clínica, era un niño que tenía poca succión, era un niño, tenía hipotonía, tenía quizás hipotonía muscular, fue lento en su hito de desarrollo, algunos niños. Entonces uno piensa, oye, ahí había algo ya previo, ¿me entiendes? Que entonces ahí previo puede ser la carga tóxica en esa madre que está embarazada y más la propia la que tiene el niño. Pero bueno, el tema de la vacuna con el autismo, obviamente no se puede decir que el autismo causado, porque primero no se puede generalizar, hay que individualizar cada niño. Entonces no puedes decir porque depende de cada niño, depende de la susceptibilidad de ese niño, depende cómo estaba su microbiota, depende cómo fue su embarazo, si usó lactancia o no lactancia, si fue parto normal o no normal. O sea, sí, depende de la susceptibilidad genética, que sí existe, evidentemente, pero no se puede decir así a priori, porque es que fíjate tú, cuando se estudia la población de los niños que están dentro del espectro, es difícil hacer estudios porque tú no lo puedes poner homogéneamente en un mismo grupo, o sea, porque cada persona es diferente. Por eso es lo difícil a veces hacer los famosos estudios doble ciego en niños con autismo. Pero lo que sí está corroborado es que definitivamente la microbiota de los niños que están dentro del espectro es diferente a la microbiota de niños neurotípicos, o para ese nombre. Que eso, por supuesto, la autora Carolina te habló de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero entonces son como muchos temas que se van uniendo, ¿no? Pero no se puede atribuir una causa específica a algo. Esto es como una carga tóxica completa, Eliezer, para redondear el tema de las vacunas. Ok. Autismo. Usted mencionó el plomo, el aluminio, el arsénico, el mercurio, los parabenos. A ver, ¿qué Ujú. otra cosa hay en el ambiente, en nuestro entorno, en la epigenética, Ok. que pueda afectar al producto de la concepción de la mujer embarazada? E Otro tema, inclusive antes, incluso, doctor, antes. claro, mira, otra cosa que estamos viendo es el uso de las ondas electromagnéticas de los celulares. Ujú. Cuando tú naciste y cuando yo nací, no había celulares, Gracias a Dios. ¿verdad? Uno veía era televisión en blanco y negro que empezaba a la mañana, ¿te acuerdas? Y con horario. Y con horario, a las 11 ya se acababa. Te ponían el indio en la pantalla, ¿te acuerdas que ya se acabó la televisión? Blanco y negro. Y uno jugaba mucho en la calle, ¿o no? O sea, uno jugaba Petra, Merinola, Bajo tierra, piedra, Tierra, Metras. bota. Digo, porque te lo digo porque tú eres Interaccionaba con otros niños, que cada uno tiene un también. sistema inmunológico diferente. Entonces los niños hoy en día cada día están más metidos en sus casas, no caminan, comen mal, no hacen ejercicio. Entonces todo eso ha contribuido a esta epidemia, Eliezer. Entonces el llamado es volver a caminar. Bueno, otra cosa que no te he hablado, en nuestro mismo medio ambiente en la casa hay tóxicos. Por ejemplo, las ollas, los sartenes, el tema del teflón. El teflón es muy bueno, muy práctico, porque te deja la olla limpiecita, ¿verdad? La lavas y está perfecto, pues. Pero el problema es que el teflón es un disruptor endocrino, aumenta la carga tóxica, bueno,
teflón hay un estudio, hay una película que se llama The Dark Side, si quieres que es muy importante verla. El protagonista es Mark Buffalo, no sé si te acuerdas del actor Sí, sí, Mark yo sé Buffalo. quién es. Bueno, él tiene una película sobre el científico que descubrió el teflón. No Bueno, terminó. exacto. No me acuerdo el nombre ahorita, cómo es que se llama el nombre, el producto específico del teflón, pero bueno, el caso es que tenemos la carga tóxica en la casa. Ah, bueno, otro tema que no hemos hablado, ya que me está hablando, es el mold, los hongos. La intoxicación por hongos en el ambiente es importantísima de evaluar también, sobre todo, ya que me estás hablando de Florida y nos está viendo mucha gente de Florida. Florida es un estado muy húmedo y todo el tiempo hay aire acondicionado y hay que revisar cómo está ese ambiente de las casas, ¿no? Con las alfombras, el mold. El mold, los micotoxinas definitivamente pueden influir también en esto. Y las ondas Muy bien, doctor. electromagnéticas. Sí, señor. Eh, a mí no me queda otra cosa que darle las gracias porque al igual que todos mis invitados, usted está también sumamente ocupado y se tomó estos minutos para hablar con nuestra audiencia, para todos ustedes. Y precisamente a la audiencia me quiero dirigir a ellos. Fíjense la constante del mensaje que están enviando nuestros médicos. ¿Ok? Es evitar la sobreexposición de los niños a las pantallas, permitir que los niños jueguen en la naturaleza, que salgan, que se distraigan, sacarlos de ese ambiente de pantallas, de dispositivos electrónicos que tanto daño hacen. Y también les quiero decir que no se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones que aparece aquí abajo y por supuesto compartirlo y bienvenidos a sus comentarios. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ya usted mismo ofreció conversar de este y cualquier otro tema en el futuro, lo comprometo públicamente, cuento con usted. Claro que sí. Esto da para hablar muchos temas, Eliezer, y bueno, nuevamente gracias por tu invitación. Para mí un honor haber compartido con un colega, compañero de promoción. Y bueno, seguimos en contacto, Eliezer, pues cada uno de estos temas que hemos mencionado hoy da para hablar muchísimo. Claro que sí, el honor es mío. Doctor, un mensaje final. Bueno, mensaje final. Me atrevería a decir lo siguiente, no existe el autismo como tal, existen niños que tienen síntomas llamados autismo o problemas de lenguaje. O sea, hay que individualizar cada caso y ver qué está pasando en ese niño específicamente y ver qué causas, ver la historia clínica y estar pendiente de eso. Y otra cosa, diagnóstico no es pronóstico. Niño que tenga algo que llame la atención a los padres, es ver, significa ver de una vez qué está pasando. No esperar el diagnóstico posterior, pero ya vendrá ese diagnóstico o no vendrá, pero lo importante es ver qué tiene ese niño en ese momento y actuar. O sea, si tiene un problema de lenguaje, trabajar en el problema de lenguaje. Si tiene un problema de socialización, si falta de contacto, o sea, ver específicamente qué está pasando en ese niño. Si a eso le llamamos autismo o no autismo, después ya eso será una segunda parte. Pero lo primero es que los padres, cuando ven algo en sus hijos que les llama la atención, consultar. ¿Ok? Porque de hecho eso es lo que ha logrado que niños que mientras más pequeños, más rápido podemos ayudarlo en esas dificultades que se presentan. Claro que sí. Mientras más precoz es el diagnóstico, mejor es ese pronóstico. Definitivamente. Mejores cosas y más rápido podemos lograr una mejor evolución de ese paciente. Totalmente. Reitero mi agradecimiento. Amigos, él fue el doctor Andrés Marcano, esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, y los invito a continuar en nuestra sintonía en la siguiente parte del programa donde vamos a hablar de una institución que tiene 50 años tiene ya, trabajando en pro de las personas que tienen alteraciones del neurodesarrollo, particularmente en los pacientes con autismo, niños, adolescentes y adultos. Los espero en el siguiente segmento y mientras tanto se me cuidan mucho. Muchísimas gracias. Amigos, y continuamos para todos ustedes. Aquí estamos y aquí seguimos. Y desde Caracas nos vamos a Mérida, Estado Mérida, con una invitada que es técnico superior en administración. Además de ello, es chef internacional. Y por si fuera poco, es la mamá de Isabela,
Arsenio y Anderson, y abuela de Emma, y uno que viene en camino. Se trata de esta querida amiga, la señora Tania Contreras. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida para todos ustedes. Bien, bien, doctor. Agradecida por la invitación de antemano. De verdad es un honor estar acá y compartir este No, espacio. el honor es mío. Fíjate que voy saliendo para un evento, por cierto, un evento que trata sobre el trastorno del espectro autista y decidí que mi corbata hoy era de este color. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Pero linda la corbata, yo no. Tania, una pregunta. ¿Qué motiva a una administradora y chef internacional a dedicarse a elaborar tips de alimentación para las personas que están dentro del trastorno del espectro autista? Me motivó mi hija, mi mágica princesa, Isabela, Isabela. diagnosticada con autismo. Realmente yo no pensé jamás ni siquiera llegar a hacer todo esto porque te cuento que yo no sabía ni cocinar. Eh, Siempre pensé que Isabela venía a este mundo por algo, porque yo tuve a Isabela cuando ya mi hijo menor tenía 18 años y yo dije, bueno, esto es un regalo de Dios y por alguna razón está aquí y así ha sido, es nuestra maestra de vida, nos ha enseñado muchísimas cosas, vino a cambiar todo y en positivo y bueno, aquí ella es mi motor, la que me impulsó a aprender y a mostrar una parte de mí que yo desconocía. O sea, te creciste ante una dificultad. Sí, 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 como persona, como mamá, como pareja, o sea, ella vino a enseñarme muchísimas cosas. O sea, hay una parte de mí que yo jamás pensé que podía descubrir Y con como todo esto. miembro de una comunidad también te ayudó a crecer mucho y a ayudar a Sí, otros a crecer. Me así es. comentó la doctora Carolina López, que la tuve de invitada, tuviste el programa de la semana pasada, que estuvo Ujú, muy enfocado hacia lo que es la alimentación y nutrición de las ujú, personas que están dentro del trastorno del espectro autista y cómo afecta la alimentación o no a la microbiota, que es esa flora así es. intestinal buena que nos protege. Al respecto, Tania, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esos tips de alimentación que tú tienes y que a tantas familias estás ayudando con ellos? Hola Isabela, Hola. ¿cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Esa le encanta estar saludando. Pero te cuento que con este ciclo de programas dedicados al trastorno del espectro autista, me han contactado varios muchachos, algunos que otro ha accedido a hacer el video. Y como el material ya lo tenía compilado y el material y el tiempo, tú sabes, muy estrecho, no los quisiera ponerlos a todos. Claro, hay Entonces, muchísimo, bueno, hay una comunidad muy chévere. por allí viene una sorpresa con todos ellos porque no los puedo entrevistar a uno por uno. Quisiera, Ah, pero en este buenísimo, momento no sí. puedo. Eh, y entonces, Tania, me hablabas de esos tips de alimentación tan buenos que la doctora Carolina López me recomendó que tú tenías. Bueno, sí, tengo una comunidad de madres y padres de niños dentro de la condición. Bueno, y no solamente eso, hasta niños con alergia, con déficit de atención. Es una comunidad bien bonita. Se llama Un Día a la Vez. Y por allí compartimos recetas, compartimos muchísimas cosas y hasta frustraciones que tenemos muchos de nosotros como padres en este camino, porque esto es así, un día a la vez. Entonces, la alimentación para mí fue pieza clave con Isabela. Yo inicié con la alimentación con Isabela sin saber que de verdad hace más de 7 años no había tanta información como hay ahorita. Sí había relativamente información y yo llegué a la alimentación gracias a la doctora Carolina y gracias a un grupo de comidas que se llamaba Fundasperven. En esa oportunidad lo hice por mi cuenta. Un año después busqué nutricionista, que es algo muy importante, es una pieza clave en todo esto. Y bueno, me enfoqué en hacer las cosas de la manera más fácil y más natural posible. Me fui hacia los insumos de lo que nos da nuestra madre tierra.
y que muchas veces nosotros nos vamos a estos productos ultraprocesados por el ritmo de vida, por todo esto. Yo me fui a enfocarme a aprender totalmente todo lo que se podía hacer con plátano, con yuca, con batata, con ocumo, con todo esto que nosotros tenemos y que muchas veces no le damos el valor de verdad amerita, porque ellos son los que realmente nos nutren, ¿no? Más que un alimento procesado nunca nos va a nutrir, todo lo que sea ultraprocesado nunca nos va a nutrir. Entonces mi enfoque fue demostrar que la dieta no era costosa, porque eso es lo que casi siempre nos dicen, es que esa dieta es muy costosa. Y es costosa si pasas de una alimentación sin gluten, perdón, con gluten a una alimentación sin gluten, pero sigues comprando todo súper procesado. Si es costosa cuando lo hacemos así. Pero cuando nos vamos a lo natural, cuando nos vamos a que menos es más, allí entendemos que de verdad la alimentación no es costosa y que no solamente beneficia a una persona dentro de la condición, sino que beneficia a nivel familiar, porque es muy importante incorporar a la familia en esto. Y descubrimos un universo de recetas, de cosas que podemos hacer, que yo digo, uno se queda corto porque uno siempre en el mundo con gluten se va siempre a lo mismo. Aquí hay un universo entero de hacer miles de cosas con diferentes alimentos que tú te quedas y tú dices, ¿en serio esto es con esto? Como por ejemplo, eh, un pastel con legumbres, con caraotas, cuando se los he dado a las mamás y las mamás me dicen, mi hijo no come legumbres. Y yo les digo, ok, vamos a hacer esto así, vamos a hacer un tipo brownie, pero con caraotas, sin harinas, sin nada, vamos a hacerlo así y vamos a hacer la prueba. Y las mamás se quedan tan sorprendidas y dicen, comió. Y juraba que era brownie y no sabía que era de caraotas. No sabe a caraotas. El problema es que si no conocemos muchas cosas, pues por supuesto, nosotros decimos, no se puede y no se puede y no se puede. Pero sí se puede. Y sobre todo juega un papel muy importante el poder organizarnos, el poder, porque sí son alimentos procesados dentro de nuestra cocina, sin aditivos, sin conservantes ni nada, pero juega un papel muy importante que estemos organizados. Ya, me llama poderosamente la atención algo. ¿Cómo sustituyes el azúcar? El azúcar, hay endulzantes que nosotros tenemos, dependiendo del caso, que permite o no un nutricionista, como el Monfruit, como la stevia, son los que yo más uso, Monfruit y stevia. El xilitol poco lo uso porque el que venden acá en Venezuela proviene del maíz y pues mi niña yo trato de no darle mucho maíz, igual que a muchos papás le restringen un poco el maíz. También está el eritritol, la stevia eh, con eritritol, o sea, hay varios endulzantes, pero siempre hay que leer etiquetas, porque siempre sale una stevia que cuando tú le lees la etiqueta, de repente tiene sucralosa, sacarosa, entonces deja de ser un alimento, deja de ser un producto apto para los chicos. Ya. ¿Y cuáles son los platos más fáciles o los más comunes que tú preparas en la dieta que tú le ofreces a tu grupo familiar y en el cual beneficias a Isabela también? Bueno, Isabela come muchas ensaladas. Qué rico. Hoy por hoy. Antes no comía absolutamente nada, pero fue un trabajo de hormiguita y hoy por hoy Isabela come bastantes ensaladas. Y esas ensaladas las acompaño con recetas con tubérculos, por ejemplo, unas tortillas de batata, unas tortillas, a ella le gustan mucho las tortillas. Y eso me ayudó a apoyarme muchísimo en eso, le gustan mucho los waffles y eso me fue ayudando. Y es lo que yo le digo a las mamás, hay que ver todos los cambios producen resistencia hasta para nosotros como adultos. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que le gusta al niño, cómo le gusta, porque a algunos niños les gusta todo crunchy, no les gusta nada aguadito, si nos enfocamos por allí, pues podemos encontrar qué podemos hacer. Por ejemplo, no les gustan unas tortillas porque las tortillas son un poquito aguadas. Bueno, con la misma masa podemos hacer unos nachos de yuca, de plátano, de batata, que quedan crunchy y a los niños les va a gustar.
A Isabela yo trato siempre de incorporar caldos de huesos para ayudar con su intestino. Eso me ha ayudado muchísimo en el camino, además de la suplementación, por supuesto. Y yo siempre enseño a las mamás, mira, deben incorporar caldos de huesos dentro de la alimentación y colocarlo en cualquiera de las recetas que ustedes hagan que vayan a hacer durante el día, pues. No en todos, porque bueno, todo en exceso es malo y eso lo sabemos, entonces bueno, es tratar de enseñar a los padres a todas las opciones que tenemos sin irnos a los excesos, porque hasta cuidarnos en exceso también es malo. Hay dietas muy estrictas, que a veces los papás llegan colapsados y dicen, yo no puedo con esto, y es verdad. Yo siempre le digo a ellos, sincericen su situación con los nutricionistas para poder que la alimentación sea real, porque de nada sirve que les den un menú con cosas que no están a su alcance, con cosas que no van a poder hacer y se queden callados. Tienen que decir, mire, o sea, licenciada, yo con esto no puedo, esto no está a mi alcance, o qué sé yo, que le pueden decir, ajá, puedes hacer queso de almendras, pero si la mamá no tiene el alcance para hacer un queso de almendras, pues entonces hay que decirlo. Siempre, siempre hay muchas variantes en todo esto. Isabela come de todo lo que te puedas imaginar. Con gluten está trasladado a la cocina sin gluten. De hecho, yo hice el curso de chef y todo lo que presenté para mi trabajo final, a mí me tocó México, y todo lo que presenté lo presenté sin gluten. Los tacos yo me acuerdo ellos me decían, pero es que ¿cómo vas a hacer tacos sin harina de maíz? Y yo les dije, sí se puede. Y llevé tacos de batata, de okumo, de yuca y todos se quedaron así como que, ¿en serio? Yo no sabía que esto se podía hacer así, me decía la profesora. Y yo, sí, esto se puede hacer. Hay muchas cosas, todo se puede hacer, todo, todo. Isabela come, yo le hago sus barquillitas, yo le hago sus barras, yo le hago todo, absolutamente todo. Pequeños, pasteles, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, en la cuenta hay de todo. Y tú estás hablando de eso, yo tengo la boca hecha agua. De verdad, pues todo lo que estás nombrando a mí me encanta. A mí me enseñaron a Sí, comer sí, de sí, todo. sí. Pero yo debo destacar algo. Primero, tu actitud responsable en tener apoyo de un nutricionista que es un profesional calificado para ese trabajo, pues. Eso debo Sí. destacarlo y aplaudirlo. Y número dos, mencionaste una palabra que a mí no me gusta, Ujú. la palabra frustración. ¿Por qué frustración, Tarea? Porque muchas mamás me llegan frustradas por desconocimiento, porque, claro, vas a un especialista, el especialista te dice, debes quitar trigo, debes quitar lácteos, debes quitar, pues el trigo conlleva la pasta, el pan, y muchas mamis me llegan, o sea, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando nos quitan, porque lastimosamente en la alimentación lo que más está presente son estos alimentos. El pan, entonces lo que más preocupa a una mamá es la galletita que no se va a comer, el pan que no se va a comer, la pasta que no se va a comer y el queso que no se va a comer. Entonces llegan frustradas porque no saben hacer eh, otras recetas, están acostumbradas a comprar las cosas ya preparadas. Y bueno, lo bueno es que hoy por hoy hay muchísimos productores que ya nosotros también podemos comprar las cosas preparadas. Entonces, ¿qué les digo yo a ellas? Bueno, vamos paso a paso de lo más fácil a lo más difícil. Porque, por ejemplo, ajá, y si tenemos un cumpleaños, o sea, ¿qué le voy a hacer de cumpleaños? Ahora es que hay para hacer de cumpleaños. Entonces, pero se frustran es por desconocimiento, porque no saben. En el momento que van aprendiendo a hacer las cosas, ellas mismas dicen, yo no sabía que se podía hacer todo esto. Y mira, la alegría es muy grande cuando ya se aprende a hacer un montón de cosas, cuando ya no te frustras en la cocina porque tú te paralizas y qué voy a hacer con batata si yo no sé hacer nada con batata, con camote. Si yo no sé hacer nada con esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, ya cuando tienes un abanico de oportunidades, ya eso no pasa. Ya. Hay tres cosas que tú has mencionado. Hubo una que no mencionaste. Hubo dos cosas que mencionaste que nos gustan a nosotros siempre, siempre, a todos los niños.
y hay una que no mencionaste, que son eh, la pasta. ¿Cómo sustituir Ujú. la pasta? Mira, hoy en día hay pasta sin gluten. Esa sí yo les digo a las mamás, si se les hace difícil hacer pasta, las pueden comprar. Hay muchísimas marcas de pasta sin gluten buenas, como la Sensa, por ejemplo, es una pasta muy buena, la marca Varilla. Hay muchas pastas sin gluten buenas. Lo que yo siempre le digo a las mamás es, lean las etiquetas hasta de los medicamentos. Lean las etiquetas. Allí está la clave de todo. Y Porque los si tú tienes precios, Tania, restricciones los precios de esas pastas de, son por eso, accesibles. sí, son accesibles, son accesibles. Sin embargo, con los mismos tubérculos puedes hacer ñoquis, a los niños les ha encantado los ñoquis de batata, de apio, que son cosas sencillísimas de hacer, muy, muy, muy fáciles de hacer y que inclusive yo les recomiendo a las mamás que incorporen a los niños a hacer estas recetas porque ellos disfrutan, o sea, tienen que hacerse la forma tipo plastilina, después cortarlos y los niños disfrutan hacer estas recetas de forma familiar, porque eso es muy importante, incorporar a los niños en el proceso. Hay que incorporarlos, hay que irles diciendo todo, porque aunque, digamos, hay muchas mamás que me dicen, pero mi niño es no verbal, ¿qué va a entender? Yo le dije, no, que no hable no quiere decir que no entienda. Tú puedes irle diciendo todo, que cuando empiece a hablar, júralo, porque me pasó con Isa, yo a Isa la llevaba al supermercado y yo le mostraba los vegetales, le mostraba todo y llegábamos a la casa y le decía, sácame un tomate, sácame esto y todo. Ellos eso lo van a aprender, siempre lo van a aprender. Y cuando hablan, hablan todo. Claro, termina resultando más económico. Lo otro, Exacto. mencionaste las fiestas infantiles, los cumpleaños. En los cumpleaños Ujú, lo que le damos a los niños es dulce, torta, por ujú, supuesto, que no puede faltar, y ajá, refrescos. Refrescos. ujú. ¿Cómo sustituye las bebidas de la niña que no sea solamente agua? Mira, en los cumpleaños de Isabela nunca ha habido refresco desde que tengo conocimiento de esto. De hecho, Isabela no sabe qué es tomarse un refresco. Ella no sabe qué es un refresco y se lo ofrecen y ella lo rechaza porque ella no sabe qué ¿Y es cómo lo tomarse un sustituye, refresco. Tania? Los jugos, por Mira, ejemplo. nosotros hemos hecho jugos hemos hecho bebidas con flor de Jamaica, hemos hecho jugos naturales, o sea, colocamos como tres variedades O sea que de todas las jugos frutas te sirven. todas, cualquier fruta. Y para los cumpleaños, hasta las frutas sirven para hacer una gelatina, ¿sí? Para no comprar gelatinas con Ah, colorantes. buenísimo. Sí, yo compro gelatina sin sabor y utilizo las mismas frutas para dar color y sabor. Por ejemplo, una gelatina de patilla, yo la he llevado hasta los compartir del colegio, los niños se la comen y quieren repetir, o sea, a ellos les encanta. Y a mí me da mucha risa ¿Cuándo vienes a porque Miami, Tania? a mí me da mucha risa en el colegio porque siempre para los compartir ahora los niños, la mamá de Isabela nos va a hacer algo. Y lo otro, los helados, que es algo que nos gusta tanto a todos los niños del mundo. Uy, eso hay Cómo lo muchísima haces? variedad. Mira, con la misma fruta, eso es lo más sencillo de hacer. Con la misma fruta, la congelas, ¿sí? Siempre la banana es una de la que debes congelar porque ella es la que le va a dar la cremosidad a estos helados. Entonces yo siempre combino cualquier fruta con la banana congelada. Después la procesas, le colocas un poquito de lechada vegetal, de la que tú quieras, le colocas endulzante si tú quieres y le puedes colocar los toppings que tú quieras. Le puedes colocar inclusive mantequilla de maní, le puedes colocar lo que tú quieras. Eso queda cremosísimo. Hasta con aguacate he hecho helado, Yo me paro de aquí a comer, Tania. con la palta. Después de esta entrevista me levanto a comer. Yo como que como antes de ir para donde voy. Sí, Tania, yo yo creo. quiero que nos des tus redes sociales para que la gente te contacte en esos grupos a los que tú perteneces. Pero antes yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué impulsa a los padres de niños que están dentro del trastorno del espectro autista a unirse de esta manera? Un objetivo más allá de que sea por sus hijos. ¿Pero por qué? Por Instagram es donde más publico las recetas y se comparten automáticamente en Facebook, pero por Instagram está absolutamente todo. Cualquier receta que quieran hacer con cualquier tubérculo, con cualquier fruta, con cualquier tipo de harina, allí está todo.
Y también pues doy talleres personalizados, talleres grupales y todo, allí está todo. Y doctor, en relación a la pregunta que me hizo de por qué los padres con autismo nos unimos, sobre todo acá en Venezuela, pues lo hacemos porque realmente nosotros acá no contamos con que el gobierno nos dé a nosotros ningún tipo de ayuda, ¿sí? Si sacamos un carnet de discapacidad, que esa palabrita a mí como que me choca un poquito porque ellos son más capaces que nosotros en muchas cosas, pero realmente no hay una ayuda como tal. Entonces nosotros nos unimos, fíjense, ahorita está a través de las redes, hay muchísimos grupos donde nosotros estamos unidos y nos vamos orientando unos con otros y todo porque sabemos que el camino es largo y que por supuesto todo esto de las terapias y todo amerita un compromiso y amerita por supuesto una entrada económica para poder llegar a hacer todo este tipo de cosas. Entonces nos vamos ayudando entre unos y otros en todo esto, con información, con todo, pero aquí en Venezuela realmente no hay nada. Los médicos son los que están alzando la voz, los mejores médicos en autismo, yo siempre le he dicho, yo, están aquí en Venezuela, porque de hecho de otros países buscan nuestros médicos. Yo Nosotros no sé que está tenemos que así. ir sí, nosotros no tenemos que ir a buscar médicos de afuera, porque los mejores médicos son los de Venezuela. Qué bueno que tengas esa apreciación. Eso me hace sentirme mucho más orgulloso de lo que ya me siento, de todos mis colegas y sobre todo los colegas que han participado conmigo este mes de abril, el mes dedicado a la concienciación sobre el trastorno del espectro autista. Tania, un mensaje final que nos queda muy poco tiempo. Bueno, el amor todo lo puede. Y nunca crean que no pueden lograr algo, que sus hijos tampoco podrán lograr algo, porque un diagnóstico no es un pronóstico. Y con el amor que ustedes tengan por sus hijos y por ustedes también van a lograr lo que quieren. Y lo más importante es lo que yo siempre les digo a la mamá: no piensen en lo que no hicieron, no piensen en el futuro porque siempre va a ser incierto, vivan solamente así, un día a la vez. Muchísimas gracias. Espero seguir contando contigo. Voy a meterme Claro que sí, en tu doctor. muro, lo que tenga tiempo, voy a revisar esas recetas, esas cosas tan ricas que Y me mencionaste. envía fotos a ver qué hace. Y tú también tienes un material pendiente por ahí que envíame, no se te vaya a Sí, olvidar. por supuesto que sí. Amigos, y a ustedes les digo que por favor no se olviden de activar la campanita de notificaciones que aparece por aquí abajo, darle like, suscribirse, compartir y por favor envíenme sus comentarios que son bienvenidos. Muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias a ustedes. Este programa es para todos Encantada. ustedes, por eso se llama así. Y los espero en la siguiente parte del programa donde tengo una invitada súper especial, tan especial como esta con la que acabamos de conversar. Entonces ya saben. Gracias. Amigos, ella fue la señora Tania Contreras, esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias por su audiencia y por favor, mientras vamos a la siguiente parte, se me cuidan. Chao, doctor. Hoy vamos a preparar gelatina de sandía. Necesitamos sandía, gelatina sin sabor, endulzante, necesito un molde. Con la ayuda de mami vamos a licuar esta sandía sin agua. Ya licuamos y colamos. Dejamos un poquito de jugo, agregamos gelatina sin sabor y endulzante. Agregamos las gelatinas y mezclamos. Ahora colocamos en el molde
y llevamos a la nevera. Recuerda, amiguitos, que los niños no comemos azuquita. Así quedó nuestra gelatina de sandía. Nos vemos pronto, amiguitos.